Bien, anteriormente habíamos hablado de cómo se produjo el fin de estos ciudadanos que todavía existen, de estos camaradas que todavía existen y de estos compañeros que todavía existen y que son parte de este sistema nuevo que se llama populismo. En el primer caso, capitalismo, socialismo y populismo. Bien, estamos hablando ahora sobre el legado de Chávez. ¿Qué es el legado de Chávez? Venezuela era una capitanía general en el tiempo de la conquista, era un lugar muy importante. Las capitanías generales eran prácticamente los lugares más importantes desde el punto de vista geopolítico dentro del imperio español. Las reales audiencias eran las áreas productivas, las capitanías eran las áreas de seguridad, estaba el ejército, la policía, la marina y era el área comercial, y las reales audiencias estaba el área administrativa de la real audiencia. Pero los virreinatos, ¿no? Los virreinatos. Entonces, la capitanía de Cuba, la de Venezuela, la de Panamá, la de, eran estratégicas en la zona del Caribe, eran vitales. Hay que entender que el imperio español se gestiona, germina, se mueve en el Caribe. Por eso es que es atacado por los piratas, porque ahí estaba, por ahí se movía todas sus mercancías, su oro, su plata, sus pasajeros, todos sus tesoros. Todo salía por el Caribe. Y Venezuela era una capitanía general muy importante porque España era un reino naviero. Un reino naviero que descubrió el mundo. Descubrió el estrecho de Magallanes, descubrió el continente americano y era la potencia naviera del mundo. Y no lo fue por un año, no fue por 2 años, no fue por 3 años, fue por 300 años. Y en Venezuela circulaban ideas, porque lógicamente Venezuela es un puerto y en los puertos hay tres características. Partamos de que en América Latina las mujeres más bonitas están en los puertos. ¿Y por qué? Porque se dio mestizaje. Todo el mestizaje se dio básicamente en los puertos. Y del mestizaje de todas las razas del mundo nació una estirpe humana muy bella. La gente de Cuba, de Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, que han sido pues las mujeres más lindas de América Latina. Entonces tenemos que hay una circulación genética, hay una circulación de información genética y una circulación de información social, de información cultural, que es la que tienen los puertos. Y ahí pues llegan las ideas libertarias de Europa y desde ahí, desde los puertos, se producen las revoluciones. El puerto de Buenos Aires, el puerto de Caracas, el puerto de Cuba y los puertos de México. Desde ahí germinan las ideas políticas. Se concibe desde Venezuela que es posible vivir sin un rey, algo que es inaudito. Cuando llegaron los españoles tenían el concepto de imperio, tenían el concepto de rey, y había imperios tan chiquitos, el imperio austrohúngaro era una miniatura, pero era imperio, concepto, que era un imperio era donde había un rey que tenía todos los poderes y concentraba toda la riqueza, el poder y los conocimientos. Ese era un imperio. Imperio se formaba cuando el rey asumía el carácter divino, o sea, estaba respaldado por una religión y sus órdenes, decisiones y todo superaba a cualquier parlamento, congreso o corte. Si el rey podía decir a las cortes, a los parlamentos lo que tenían que hacer. Eso, cuando llega la independencia de los Estados Unidos, se acaba. Estados Unidos dice, esto es el límite de un presidente,
Usted va a ser electo ya no por Dios, ya no va a ser electo por su sangre, por su abolengo. No va a ser electo tampoco porque los nobles y aristócratas lo quieren. Va a ser electo por votación popular. Y cambia y aparecen gobiernos que ya son gobernados por personas que son transitorias, ya no se pueden ser permanentes y que tienen un límite. Solamente pueden tomar ciertas decisiones, pero las leyes no pueden hacerlas ellos y la justicia tampoco la pueden hacer ellos. Y así aparece una nueva forma que nace, crece, se reproduce y genera, primero en Estados Unidos y luego se expande por América Latina. Es América Latina la que le da vida a esta nueva forma de gobierno. Pero lo hace a partir de una independencia de España. ¿Pero qué significaba la independencia de España? Significaba que la independencia de España significaba que pasábamos a ser un montón de paisitos. Nada. Ya no teníamos un ejército poderoso. Ya no teníamos una iglesia poderosa, unificada. Ya no teníamos un sistema de gobierno cooperativo entre los diferentes virreinatos. Ya no teníamos un sistema de comercialización, de distribución, de transporte. Todo se fractura. Y entonces aparecen los estados latinoamericanos que tienen que enfrentarse al imperio británico, que quiere engullirnos, y lo consigue. Convierte a todos los puertos de América Latina en sus puertos de su propiedad, porque todos los países de América Latina tienen que pagarle las deudas de independencia. Nos prestaban ejércitos, nos prestaban armas y todo, y todos terminamos endeudados y pagándole, no por uno, no por dos, le pagamos por más de 150 años la deuda de independencia a este país, a esta potencia nueva, Inglaterra. Inglaterra le había logrado derrotar a Napoleón, Napoleón le derrotó a los españoles y entonces ellos eran la nueva potencia mundial. Pero a su vez son derrotados por los norteamericanos, pues. Y entonces los norteamericanos, que eran solo 13 colonias, quieren buscar una salida al Atlántico, al Pacífico, porque tenían en el Atlántico lo que quiera, pero, ¿y en el Pacífico? Lo tenían ahí, toda la costa del Pacífico era costa española. Entonces invaden, le quitan a España todo lo que es California, Colorado, y luego se vienen al sur y le quitan Texas, Nuevo México, Florida y todo lo demás, y se meten hasta México y le quitan. Ya aparece un nuevo imperio. Este imperio es diferente del imperio español y de los imperios europeos. Es el primer imperio, es el primer imperio en América Latina, en América. Es el imperio norteamericano. Recordemos que imperio es cuando además se controla una gran superficie de terreno utilizando la fuerza de las armas. Los imperios siempre tienen el patrón de que su poder se basa en la fuerza de las armas. Si fue el imperio ruso, si fueron todos los imperios. Entonces Estados Unidos utiliza la fuerza de las armas y se apropia y crea un país enorme con salida al Pacífico y al Atlántico. Y emerge la gran potencia. Esta gran potencia luego le reta a España, se apropia de Hawái, Guam, muchas islas en Oceanía que eran españolas. En el Caribe se apropia de Puerto Rico, de Cuba, inclusive se apropia de Haití, después la devuelve, se apropia de República Dominicana, después la devuelve, en fin. Pero se queda con Cuba, se queda con Puerto Rico, pero se la regala Cuba a la mafia de Lucky Luciano, y viene Fidel y le libera de la mafia de Lucky Luciano, y ahí es donde nace la independencia de Cuba. Entonces tenemos que aparece de toda esta gestión un individuo que es Hugo Chávez. Hugo Chávez es diferente de Fidel. Fidel logra levantar la cabeza de América Latina, apoyado por Rusia,
por la Unión Soviética en ese tiempo, y lo hace a 90 millas de los Estados Unidos, y ofrece una resistencia que continúa hasta el día de hoy. Y Estados Unidos no le puede someter, pero tampoco Cuba logra expandir. Es decir, los norteamericanos logran neutralizar la influencia de Cuba. Pero de la noche a la mañana y por un extremo, primero le salta a Nicaragua y después salta un nuevo modelo que es el modelo de Chávez. Este nuevo modelo de Chávez es diferente. Chávez se da cuenta de que siendo un paisucho, aunque sea rico, el mayor productor de petróleo del mundo por muchos años, no es nada. Que el desarrollo industrial, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico son lo que determina la existencia de un país para poder confrontar a una potencia como Estados Unidos. Y nosotros no tenemos nada de eso. Pero teníamos una cosa que sí podíamos sacar partido: ser una enorme superficie de tierra con una gran riqueza natural y ser los mayores proveedores de materias primas, de alimentos, de agua, de oxígeno del planeta. Entonces, se le ocurre financiar la campaña de Correa, porque ya financió primero la de Gutiérrez, no le va bien, de traiciones o traicionero, como siempre, ¿no? Ya sabemos. Es una de las características particulares. La gente amazónica, la gente serrana, tenemos esa tendencia a ser traicioneros. Especialmente, no digo de los indígenas amazónicos, digo de los colonos. Fue un traicionero. Luego, le financia más bien a Rafael Correa, un costeño, que es completamente franco y honesto, frontal. Y luego también le financia a Evo, le financia a Lula. ¿Y por qué los financia? Porque en nuestros países latinoamericanos las elecciones las ganaba el que tenía más plata, pues no había un límite del gasto electoral. Y entonces el que tiene más plata ganaba. Entonces era una pelea entre ricos. Este banco peleaba contra el otro banco y si ganaba este banco, entonces este era el presidente. Y si no ganaba este banco, era el otro presidente. Y lo curioso es que los bancos tenían la plata de todos los ecuatorianos y utilizaban la plata de nosotros mismos para poner presidente. ¡Qué estupidez! Y además eran los dueños de los medios de comunicación. Ya sabemos que en Ecuador tenían todos los medios de comunicación importantes. Lo mismo pasaba en Brasil. Allá no solamente eran los banqueros, eran los industriales también. Y en Bolivia no se diga. Bolivia, ¿cuándo los indígenas podían soñar llegar a tener un presidente? Jamás en su vida, porque las campañas electorales se las gana el que tiene más plata. Entonces, bueno, Evo Morales Chávez puso la plata para que ganen, y nació una nueva élite latinoamericana de gente completamente inteligente. Evo Morales, Lula, Rafael Correa. Después se sumó Bachelet, y en Uruguay, Pepe Mujica. Gente diferente, completamente interesante, y nace UNASUR, nace algo que era insoportable, intolerable para Europa, la Comunidad Económica Europea. ¿Cómo estos desgraciados ahora, que son nuestros proveedores, los que les hemos pagado toda la vida mal, les hemos dado palo, han sido nuestras colonias, ahora, oye, esto quieren ponerse igualados a nosotros? Estados Unidos, no, chicos. Que ustedes van a dejar de ser mi patio trasero, ustedes van a dejar de ser mis proveedores de mano de obra barata, ustedes van a dejar de ser proveedores de mi cacao, de mi café, de mi chocolate, de mi pescado, de mi caucho. No, eso. Y ustedes me van a decir a mí cuánto valen sus productos, y no yo cuánto valen sus productos. Eso no lo voy a tolerar. Ese fue el atrevido legado de Chávez. Pretender unirnos, pretender crear una Sudamérica donde la distribución de la riqueza ya no iba para las manos de los más ricos, que siempre han servido de garras de potencias extranjeras, de colonias imperialistas, desde la independencia. Ellos han sido los que, el sistema de succión de todo el trabajo humano y la riqueza de nuestros pueblos. Entonces surge Chávez, corta esto, crea una nueva idea, y ahora viene el castigo por eso. Hay que hacer un castigo ejemplar. Y claro, los primeros que salen a gritar contra Chávez, ¿quiénes son? Los españoles, pues. Toda esa prensa española, que ahora, ¿qué es España? España dejó de ser un imperio para pasar a ser
el lugar de la fiesta de los europeos, un país en crisis que no puede salir de esa crisis. ¿Y qué pasaron a ser? El sitio de entretenimiento, un paisucho al que los nazis, los franceses, los ingleses y ahora los norteamericanos te han tenido con la bota en el cuello toda la vida. Ya nos avergüenza que haya sido nuestra madre patria. ¿Dónde está el heroísmo, la valentía y la audacia de esos conquistadores? Ahora se dedican a entretener a Europa con su turismo. Y ellos vienen a decirnos a nosotros que tenemos que seguir siendo cobardes, sumisos y divididos. Y lo mismo pasa con toditos los gobiernos de derecha, que hoy día hacen propaganda ¿contra qué? Contra UNASUR. Quieren la división de UNASUR, la desaparición del legado de Chávez, que era UNASUR, y ese legado de Rafael Correa. Y esa gente que nos quiere divididos, porque de esa forma siempre seremos los que proveen los recursos económicos a Europa y a Estados Unidos, y proveen mano de obra barata, y siempre seremos la última rueda del coche. Esto es lo que están pagando los pobres venezolanos. Haberse levantado, haberse rebelado, haber votado por ese hombre, haber creído en él. Ah, pucha, ahora por estúpidos, tomen. Y peor, si le votan por ese Maduro, que es más estúpido que Chávez y Maduro, que desgraciadamente no era un hombre que tenía una gran formación intelectual, tiene una gran voluntad, tiene una gran honestidad, tiene una gran valentía, pero no tiene nada más. No tuvo la capacidad de mantener los salarios, de mantener a la población, y ha condenado a los venezolanos a ser ahora los parias de Sudamérica, los peregrinos, los judíos errantes de Sudamérica, y a vivir un suplicio y una tortura que es el pago por haberse atrevido a intentar y a soñar que podían ellos unificar a América Latina. Y ahora, a través de todos esos migrantes, nos estamos realmente uniendo. A través de toda esa migración que está recorriendo toda Sudamérica, nos están haciendo sentir lástima. Pero de esa lástima también parte la solidaridad. Y al sentirnos solidarios, estamos pasando a hacer lo que pasó en Roma. Que los romanos, después de sentir lástima, después de sentir pena, se sintieron solidarios con los cristianos y se convirtieron al cristianismo. Pues vamos a creer seriamente en la unidad sudamericana y en la unidad latinoamericana como el único camino para salvar a los venezolanos de toda la tragedia que están viviendo. Gracias.